Buenas noches. Tarde, pero se entregó el informe técnico sobre la causa de la muerte de los cisnes en el santuario Carlos Advanter. Ya está en manos de la CONAMA. En sus 540 páginas, quiero decir, detalla por qué Celulosa Arauco es la principal responsable del problema ambiental del humedal del río Cruces. El informe de casi 540 páginas es concluyente. Luego de casi 3 meses de estudio, la Universidad Austral determinó y vinculó por primera vez a la planta de celulosa Arauco de Valdivia con la muerte de los cisnes de cuello negro en el santuario de la naturaleza Carlos Advanter. En base a los datos que nosotros tenemos y hemos analizado, creemos que la situación que se ha originado tiene relación con la actividad industrial de Celco. Parte del informe señala que los análisis de muestreo realizados por la Universidad Austral y de datos de los monitoreos ambientales de Celulosa Arauco y Constitución S.A. muestran que los cambios observados pueden ser relacionados a los cambios significativos que han ocurrido en la calidad del agua del río Cruces después del inicio de las actividades industriales de la planta de Celco y que se manifiestan en los aportes significativos de químicos y otros compuestos. Aunque Arauco estima que su efluente no es el causante del aumento de metales pesados en el río Cruces, reitera su decidido interés para avanzar en el análisis de todas las hipótesis, hasta que se determinen las causas precisas que afectan al humedal. Y el funcionario va a tener que someterse a un estudio de impacto ambiental. Una copia de este estudio fue entregada al Consejo de Defensa del Estado por la CONAMA para que éste adopte una estrategia judicial ante el daño ecológico provocado. Estos antecedentes en manos del Consejo de Defensa del Estado para que sea este Consejo el que en virtud de sus atribuciones evalúe y estudie si corresponde iniciar una acción por daño ambiental destinada en lo esencial a restaurar el ecosistema dañado por parte de quien resulte responsable. La Corema de la región de los lagos dio como plazo una semana para que el Comité Operativo de Fiscalización analice el informe y determine las posibles sanciones, las que pueden ir desde multas hasta el cierre de la planta de celulosa. Nos parece un tema sumamente relevante, es por eso que aquí en el estudio de Telenoche estamos con el director ejecutivo de la Fundación Oceana, Marcel Clot, quien ya en 1998 había presentado reparos al funcionamiento de esta planta. ¿Cómo estás, Marcel? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. En ese año que yo cito, el 98, ustedes ya habían presentado un recurso en contra de la Corema regional. ¿Tenían antecedentes de que la planta iba a funcionar mal, generando, por ejemplo, al principio olores molestos y posteriormente agravando la situación? Bueno, lo que pasa es que este tipo de plantas son relativamente pronosticable en términos de sus impactos ambientales, y nosotros hicimos como sociedad civil, en representación también de los directos afectados, que iba a ser obviamente el pueblo de San José de la Mariquina y gente vinculada al santuario de la naturaleza, nosotros hicimos algunas estimaciones de tipo científico, y obviamente la conclusión masiva en esa época era que esta celulosa, por definición, por las características técnicas, por el tipo de proceso productivo que está contenido, iba a tener estos impactos. Y en consecuencia, como el sistema de evaluación de impacto ambiental permitió la existencia de esta planta, entonces nosotros recurrimos de protección frente a los tribunales de justicia, porque precisamente nosotros teníamos preocupación por el santuario de la naturaleza, ni siquiera por el tipo de implicaciones que iba a tener en general, sino que precisamente el impacto que iba a tener en el santuario de la naturaleza Carlos Advanter. Y obviamente en esa época, o sea, claro que pasó. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso, no le dio curso, y obviamente el sistema de evaluación de impacto ambiental no funcionó. O sea, lo que estamos probando con lo que hoy día hemos tenido como resultado de esta investigación es que el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile es una institucionalidad, un mecanismo que es completa y absolutamente inútil para evitar impactos ambientales. ¿No para sirve proteger. de nada, ¿Cómo, perdón? ¿No sirve de nada para proteger, por ejemplo, a las especies que Pero se fíjate que en este país afectadas? La institucionalidad para destruir santuarios de la naturaleza es muy apropiada, porque la legislación y el sistema no operó, no funcionó ni la justicia ni el sistema de evaluación de impacto ambiental, que debió haber previsto esto, que era más o menos obvio. Sin embargo, para crear santuarios de la naturaleza, como el caso de Pumalí con Douglas Tompkins, ahí sí que la institucionalidad no funciona, porque hasta el día de hoy no se le permite a ese santuario operar. Entonces, este país es muy curioso. Para destruir santuarios la ley opera rapidito, pero para protegerlo no opera en absoluto.
Te decía, llegamos al punto de hoy con este informe ya comentado de 540 páginas, donde dice específicamente que la planta Valdivia de Selco, Arauco, ha incidido de forma significativa en los cambios ambientales que han ocurrido. Si uno lo lee, estas 540 páginas, saca la siguiente conclusión, es decir, los cisnes de cuello negro efectivamente murieron por falta de luchecillo, que es su alimento principal. Sí. Ya. Y eso viene a propósito de la cantidad de metales vertidos a pesados este río Las y Cruces. de tóxicos que que aparecen, según el estudio, precisamente en la parte del efluente en donde está la celulosa Valdivia y los cisnes de cuello negro. O sea, es absolutamente obvio. Pero yo quiero decir respecto a esto lo siguiente. Lamentablemente, el estudio, muy valioso, obviamente yo lo valoro, naturalmente, pero también hay que reconocer que es una forma de dilatar el problema, porque esto era más o menos obvio, era evidente para cualquier persona con sentido común, para cualquier persona que viviera en el lugar, era para todos evidente que la responsabilidad fundamental, la más clara responsabilidad de este problema era la celulosa Arauco. Sin embargo, el gobierno... Pero aquí ya hay algo concreto, con el informe era necesario para establecerlo al menos fehacientemente. Lo que pasa es que a veces estos estudios se hacen para dilatar. Y de hecho estamos dilatando, porque de hecho, ¿qué ocurrió? La celulosa fue suspendida. Sin embargo, igual se le permitió operar sin este estudio. A mí lo que me preocupa es el mecanismo que utiliza la autoridad para llegar a entender los problemas de fondo. Porque si este estudio no hubiese sido... Y a mí me llama a duda el hecho de que tenga estas conclusiones, porque los primeros estudios no fueron muy concluyentes. Entonces, claro, la presión de la ciudadanía. Aquí hay una cuestión interesante de destacar. El rol de la ciudadanía, los ciudadanos de Valdivia. Yo me felicito que en Chile haya gente como la que hoy día se ha levantado en Valdivia. Yo creo que el resultado de este estudio tiene que ver con la preocupación de una ciudadanía que no se iba a dejar esperar el resultado de este estudio, porque nosotros teníamos dudas de si se iba a sacar las conclusiones que sacó. Marcel, eran más o menos evidentes. Tenemos las conclusiones, vamos de inmediato con la reacción también que ha tenido la autoridad sobre el tema. Tomamos un contacto telefónico con Jorge Vives, intendente de la 10ª región. Se va a realizar una sesión extraordinaria de la Corema, donde se ordenó que todos los organismos públicos deben tener resoluciones y sanciones al respecto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opina usted sobre que este estudio habría terminado dilatando todo esto que ya era conocido por la ciudadanía y también por algunos ambientalistas de la zona que incluso se habían organizado, tal como lo comentábamos aquí en el estudio? Bueno, yo prefiero hablar en primer lugar de nuestro país, porque soy chileno y no de este país, como plantea el señor Claude. Porque yo vivo en Chile, soy chileno. Entiendo que el señor Claude también. A ver, soy chileno con un poco más de conciencia. A ver, escuchemos al intendente. Señor intendente. Bueno, en concreto yo discrepo sustantivamente lo que planteó el señor Claude, por cuanto justamente lo que está ocurriendo en este minuto es producto de que existe una institución medioambiental y es producto de que las instituciones han cumplido con su cometido. De hecho, hoy día hemos conocido el informe de la Universidad Austral, informe que contrató el gobierno, que parece que aquí se ignora, que lo contratamos en el mes de noviembre, y informe que nos va a servir de base para tomar un conjunto de decisiones. De hecho, hoy día tuvimos una reunión extraordinaria de la Comisión Regional de Medio Ambiente y yo le encargué al Comité Fiscalizador Operativo de esta comisión que nos entregara una propuesta de curso de acción a seguir en el marco de la ley ambiental vigente, que nos permite tomar un conjunto de decisiones. ¿Qué decisiones, intendente, lo interrumpo al tiro? Decisiones como, por ejemplo, cerrar definitivamente la planta, ya estuvo suspendida por Aquí no hay ninguna hipótesis que esté descartada. En el marco de la ley se puede iniciar un proceso sanatorio, se puede modificar la resolución de calificación ambiental, se puede revocar la resolución de calificación ambiental. Hay un conjunto múltiple de posibilidades que la ley chilena nos permite y que ciertamente nosotros vamos a usar. Señor intendente, hay una sola posibilidad. A su juicio, señor intendente, disculpe, ¿cuál es la más acertada? Yo voy a esperar el pronunciamiento que me entregue los servicios que tienen que revisar el estudio y entregarnos los cursos de acción a seguir. Ciertamente el tema será analizado por los abogados de la CONAMA, por los abogados de la Intendencia, para ver cómo procedemos, pero de hecho, tal como en su momento la Intendencia Regional resolvió establecer una cautelar que implicó el cierre de empresa, el día de mañana, si hay mérito suficiente, tomaremos las decisiones que correspondan, aunque esta sea muy grande. Bien, intendente Jorge Díaz de la región de Los Lagos, le quiero agradecer este contacto con Telenoche. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Bien, no entremos en la polémica porque vamos a perder el tiempo. A mí me gustaría saber cuál es tu posición, Marcel, respecto del cierre de la planta. ¿Es esa la solución? Porque además se habla en el estudio de día de que hay otras especies que tampoco estarían protegidas o estarían afectas a lo que está generando la planta. A ver, yo lo que me pregunto, yo que le pido a cualquier chileno de sentido, que tenga el mínimo de sentido común, si aquí tenemos un estudio concluyente respecto al daño que está causando, al deterioro que está causando, el señor intendente dice, está funcionando la institucionalidad. No funcionó la institucionalidad, señor intendente. No funcionó el año 98 cuando esto se predijo, se estudió y se determinó. No funcionó. Hoy día están haciendo medidas paliativas, lo que hace siempre la autoridad. Y ahora siguen dilatando el asunto. No, mire, es que vamos a ver, qué va a pasar, a lo mejor nuevamente dilaciones. Aquí se impone una sola solución, es lo único que uno puede concluir. Esta planta tiene que cerrarse. Tiene que relocalizarse. No hay ninguna alternativa que siga operando en esa situación y en ese lugar si queremos evitar el problema de la contaminación. Entonces, ¿qué más necesita la autoridad? ¿Quieren tener un ojo atrás, un ojo intuitivo para darse cuenta de los problemas de este país y tomar las medidas que corresponden? Marcel. A mí me parece que es una irresponsabilidad de la autoridad decir lo que se dice frente a las cámaras de televisión, porque realmente darle vuelta a la maquinita y dar vuelta a la sopa no va a aumentar ni el calor ni los condimentos que tenga la sopa. Aquí la cosa está más o menos clara, más o menos evidente, y si están dilatando es porque no tienen las agallas suficientes para decirle al señor Angelini que tiene que cerrar su planta. Porque en Chile el presidente de la República tiene mucha preocupación y una deferencia especial para explicarle al señor Angelini por qué hay que cerrar la planta. Pero lo dijo públicamente y hay que reconocerlo que pero no ha tenido la misma deferencia para explicarle a la ciudadanía por qué estos problemas tiene que sufrirlo. Y creo que no va a tener ni los pantalones ni la hombría para cerrar esta planta. No la va a tener. Vamos a ver entonces qué pasa en el futuro efectivamente con esta planta que ya ha generado bastantes dolores de cabeza. Marcel, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Telenoche.